Bien, muy buenas tardes. Agradecido por la comisión que me ha permitido exponer y ventilar este pequeño trabajo. Espero que sea de su agrado. En primer lugar, a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Bien, también agradecer a la Universidad Nacional Agraria de la Selva, el cual me ha permitido un lugarcito en su lista de trabajos para exponer. Bien, quien les habla es el profesor Lenin Araujo. Soy embajador de la empresa MapleSoft, ubicada en la ciudad de Canadá. Bien, el día de hoy voy a trabajar con eh, este tema, pero ya yo vengo trabajando años respecto a la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. En esta oportunidad lo vamos a ver con Python y con MapleSim. Anteriores versiones habíamos utilizado otro programa que se llama el Maple. Bien, espero sea de su agrado. Vamos a empezar, pero antes de empezar con las aplicaciones, vamos a ver el contenido del día de hoy. Vamos a ver la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados, hasta dónde he llegado, las conclusiones, pero el enfoque es, como vuelvo a repetir, como el título dice allí, para estudiantes de ingeniería en tiempos de pandemia. O sea, ¿qué significa eso? Significa de que todo lo que ustedes van a observar se ha aplicado a estudiantes en tiempos de pandemia. Desde el año pasado he comenzado a trabajar, bueno, yo ya trabajaba con software ya desde el año 90, el año 2000, 2010, etcétera. Y ya no me ha sorprendido la pandemia, ¿no? Al contrario, yo ya he estado muy preparado y lo que he realizado es gestionar las aplicaciones. Bien, entonces, dicho eso, el objetivo principal es entonces visualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la temática presentada, o sea, en las ecuaciones diferenciales, porque se puede hacer matemática utilizando este tipo de software, el Maple, MapleSim y Python, ¿no? Ahora les voy a contar un poco la historia y por qué he utilizado Python y MapleSim. Bien, la metodología que vamos a utilizar para los diferentes software es la programación unidimensional, que es una programación fea, pero en algunos aspectos sí es intuitivo, ¿ya? No puedo decir totalmente intuitivo. Intuitivo quiere decir que yo tengo la parte, la estructura en pantalla y automáticamente me doy cuenta que debe continuar la siguiente celda. En algunos aspectos sí es intuitivo Python, no en todos. Entonces vamos a decir que en primer lugar hay que declarar los paquetes. Ahorita van a ver, ya en la siguiente slide. Vamos a declarar los paquetes y luego vamos a declarar las constantes y datos de entrada. Bueno, en el caso que deseen, ¿no? Si no, lo pueden cargar directamente en el proceso. Y finalmente la salida. ¿Y por qué he considerado estos cuatro pasos? Cuatro. En realidad debería ser tres. Porque en tiempos de pandemia los estudiantes tienen una carga demasiada en el uso de la pantalla. Entonces, se tiene que anidar, se tiene que gestionar los procesos con una línea de código bien resumido para que el estudiante no le tome mucho tiempo en usar estos algoritmos. Entonces, esa es la idea, utilizar la cantidad de menos código para que ellos puedan usarlos y luego más adelante puedan ampliar su conocimiento. Bien, entonces, en primer lugar, usé el Spider, ¿no? Y no me fue tan bien porque el Spider saben cómo trabajan, ¿no? Tienen un terminal, etcétera, y hay que explicar ello. Pero utilicé el Jupyter Notebook y allí me cargaba código látex, allí me cargaba imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, directamente se podía compartir en la web y los estudiantes podían ver en cualquier momento, ¿no? En su celular. Recuerden que es en pandemia, porque si fuera en salón, en un aula o en un laboratorio, fuera totalmente diferente, ¿no? Pero tenemos que ver nosotros los docentes cómo alcanzar este código y que no lo aburra al estudiante, ¿no? Que no lo corra de nuestra clase. Bien,
Enseguida, ¿cómo trabaja más o menos Python? ¿Cómo lo trabajo yo, Python, no? Entonces, primero vamos a cargar los paquetes, luego la declaración de variables, la estructura usando los comandos y finalmente los resultados y gráficos. Entonces, este bloque es muy sencillo de explicarle a los estudiantes, ¿no? Con un algoritmo para calcular derivadas, un algoritmo para calcular integrales, y en este caso para las ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, Bien, entonces la mayoría trabaja con métodos numéricos y últimamente también estoy trabajando con métodos numéricos, solo que ya me ganó el tiempo. Pero vamos a trabajar el día de hoy con la librería SciPy, en algunos casos el Matplotlib y el NumPy. Debo repetir que el Python es un programa open source, o sea, quiere decir que es libre, no es un código abierto. Por lo tanto, se puede combinar diferentes tipos de paquetes, siempre y cuando se sepa manejar bien en la estructura, ¿no? Puedo utilizar de repente SciPy con el NumPy, puedo utilizar no le coloqué el pandas, por ejemplo, con el SciPy, etcétera. ¿Ya? Entonces es bien sencillo, no lo carga la computadora tanto como otros programas, como lo hace el MATLAB, como lo hace el Maple, como lo hace el Wolfram Matemática, que también es muy bueno, pero es totalmente ligero, ¿ya? Carga los datos inmediatamente y nos bota los resultados. Bien, entonces ahí lo dejamos. Luego ya les muestro la aplicación de los resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabaja el MapleSim? ¿Cómo es que trabaja? Miren, yo le he colocado directamente la estructura. Es simple. ¿Ya? Aquí yo tengo que manejar, en diagrama de bloques, yo tengo que manejar comandos, tengo que manejar un script que tenga sentido común desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Desde toma de variables, proceso, entrada y salida. Pero aquí tengo que tener cuidado. Cuando yo utilizo MapleSim, que es un simulador, quiere decir que la componente que yo voy a armar, ya sea una estructura, ya sea un operador matemático, tiene que enlazarse y tiene que unirse con otra componente. Entonces, aquí, en realidad, como le digo a los alumnos, hay que estar muy concentrado aquí para ver cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida, etcétera. Porque a primera vista no se entiende muy bien usando MapleSim, ya, pero sí se puede hacer. Yo lo he realizado y les voy a mostrar ahorita los resultados. Entonces, aquí en este programita llamada MapleSim hay que considerar qué características tiene cada componente, ¿ya? Es decir, hay que trabajar más de fondo, ¿ya? Hay que saber un poco de Python, hay que saber un poco de MapleSim y la temática dónde le voy a aplicar para hacer la simulación. En este caso, una ecuación diferencial. Entonces, me va a acarrear más tiempo e investigar en cada librería, ¿ya? Entonces, tengo diferentes componentes que los voy a utilizar con un multiplexor, etcétera, con un sistema masivo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el método, profesor? El método es simple, jalar de las librerías, que aquí tenemos a un costado las librerías, y voy jalando componente con componente y empiezo a unir, a unir. Vuelvo a repetir, aquí tienen que saber bastante, ¿ya? Y ese es el método de arrastrar, no sé si llamarle el método de elige y arrastra, podría ser, ¿no? Y luego arma. Ese tipo de programación le llamamos programación gráfica y podemos también considerarla como un diagrama de bloques, ¿ya? Bien, entonces ahí está el resultado de una ecuación diferencial utilizando el lenguaje de programación Python. Le he puesto con algunos nombres para que puedan entender. Por ejemplo, aquí tienen cargar los paquetes o módulos. Es inevitable, inevitable, porque si no cargaría demasiado la máquina. Luego, la entrada de datos, en este caso es una ecuación, miren. Estoy utilizando el SciPy, el SciPy, el Matplotlib, el NumPy, etcétera. Y lo de bueno de esto es que de toda la librería que yo voy a utilizar, puedo jalar un comando en específico, ¿no?
Y de esa manera ya no lo cargo a la computadora. No lo cargo demasiado en sus procesos. Entonces, tengo el dato de entrada, que en este caso es una ecuación diferencial. Enseguida lo voy a resolver. Aquí está la resolución o la solución sin las condiciones iniciales. ¿Ya? Lo visualizo. Entonces, miren, e inclusive, acá hay dos cosas. No, profe, está fácil eso. Claro, claro, está fácil porque te estoy explicando. Pero mira de fondo, cuando hablamos de estructura unidimensional, fíjate aquí el 5, el 3, los comandos involucrados, entonces no entran como el operador de Leibniz-Newton, el operador que está acá abajo mostrándose, derivada con respecto de t. Yo hablo en los procesos de entrada, pero cuando ya le digo muéstrate o imprímeme en pantalla, ahí sí va a hacer esto, ¿cierto? Entonces esto es opcional, ya podemos ponerle que aparezca o no. Solamente es por cuestiones didácticas para que el estudiante entienda. Enseguida le digo muéstrame la solución sin las condiciones iniciales. ¿Listo? Ahí está. Tal y como está la estructura en su cuaderno, él lo va a identificar automáticamente las constantes, etcétera. Y luego aquí abajo, otra vez me choco con la estructura unidimensional. Quiere decir que no voy a utilizar el operador Leibniz-Newton, ya el operador derivada. Pero sí, le digo acá, por ejemplo, en 0 es 1, en 0 es 1, acá la primera derivada, en 0 también es 1, acá, 1, 1. Bien, y luego le digo simplifícame, en el caso pueda simplificar, y luego que me muestre ya despejándome el C1 y el C2. ¿Listo? Y ahí terminaría todo, ¿cierto? Cargo, entrada de datos, procesos y salida. Ahí tengo la respuesta. Y como valor agregado, podemos trabajar un poquito más, podemos trabajar visualizando la parte derecha del resultado y enseguida diciéndole que se grafique en un intervalo de 0 a 30, ahí está, de 0 a 30, en este caso segundos, ¿no? Y ahí está el resultado. Ojo acá, este resultado lo vamos a analizar y lo vamos a contrastar con, con los resultados en MapleSim, ¿ya? Y también he puesto allí una componente incrustada en Maple para que ustedes vean que hoy sí se puede hacer ciencia, se puede hacer varias cosas utilizando el ordenador, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, aquí por cuestiones didácticas he tenido que cargarlo de esa manera, puesto que hubiera podido reducir aún más el código. Pero cuando reduzco más el código se genera un problema. Se genera que, ¿cuál es el problema que permito se genera? Que el alumno no le pregunta al docente, sino entre amigos se pregunta. Entonces, para evitar eso hay que colocar de manera didáctica cuál es la entrada, cuál es la visualización de la ecuación, cuáles son los resultados y finalmente cuál es la gráfica. Bien, aquí con MapleSim la estructura cambia, miren, ve. Esta monstruosidad que tiene 3 partes, 3 paños blancos aquí en pantalla, aquí solamente tengo un par. Fíjense la estructura que tiene en una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Miren, ve, aquí hago lo mismo, es el mismo problema en Python. Miren, esto es en Python, miren, y esta solución es utilizando MapleSim, una programación gráfica, una programación en la cual arrastra, suelta y une. Ese nombre y esa ruta seguiría, ¿no? Entonces, miren cuántos componentes tengo. 1, 2, 3, 4 y 5, y el controlador de parámetros 6. Y el resultado es el mismo. Estas 3 líneas que están acá es una manera didáctica de decir que esa es la ecuación diferencial. Pero quien está solucionando el problema es la unión de estos componentes de las librerías que tiene MapleSim. Y a propósito, le he puesto, por ejemplo, aquí que me grafique posición, velocidad y aceleración, que vendría a ser la primera derivada y segunda derivada. Solamente por una cuestión didáctica, pero a mí me interesa esta de aquí que está en el centro. Hay que investigar esta de aquí de 0 a 30 segundos si es realmente compatible con lo que me saca Python. En otras palabras, ¿qué les quiero decir?
que cuando uno realiza un algoritmo en Python o en Maple, o viceversa, tiene que contrastar sus respuestas. No le podemos dar al estudiante, salvo que ya lo hayas probado en varias clases, ¿no? Pero si son algoritmos nuevos por tiempo de pandemia, son algoritmos nuevos, entonces hay que hacerle la prueba de escritorio, ¿no? Utilizando otro tipo de software o tu calculadora. Bien, entonces ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí un sistema de amortiguamiento, un sistema masivo y un contenedor para la función FDT aplicado a esta flechita llamado la librería o el componente gráfico de fuerza. Y aquí está, ¿no? ¿Cuánto vale la masa? O mejor dicho, ¿cuánto vale M? ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale K? ¿Y cuánto vale F? La posición en T es 0, posición inicial 1, bueno, ahí lo tienen, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar que va a ejecutar esto en vivo. Bien, acá tenemos como paréntesis el mismo problema, pero utilizando componentes incrustados, que eso ya lo expuse en otra ponencia, en otra charla, en otra conferencia. Entonces, la idea es mover estos sliders, que están en la parte superior, y automáticamente me genere la solución. Automático, vuelvo a repetir. Eso lo van a ver ahorita en un momento, ¿ya? Bien, aquí hay que programar. Como he colocado aquí documentación, hay que documentar en primer lugar, hay que generar, hay que diseñar la relación, y luego hay que programar cada botón y enseguida hacer muchas pruebas de escritorio y, como vuelvo a repetir, manejar con Python o con Wolfram Matemática, o en todo caso con el MATLAB, ¿ya? Bien, enseguida de esto vamos a ver las conclusiones. A ver, ¿a qué concluimos? Miren, ve, yo me he tomado solamente como muestra este ejemplo nada más, ¿ya? Y miren la parte visual. Acá tenemos, por ejemplo, miren, es prácticamente idéntico, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Es idéntico la primera con la segunda, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar primera y segunda. Esta primera gráfica es la misma que esta, Python, MapleSim. Entonces podemos decir cuáles son las conclusiones para entrar al software en vivo, ¿ya? Porque todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces decimos que la enseñanza y el aprendizaje exige una preparación tanto para docentes y estudiantes. En primer lugar, ya hay que buscar talleres, hay que buscar cursos en línea, hay que buscar manuales. El profesor anterior a mi persona presentó su canal. Ahí, por ejemplo, hay una buena fuente de información, ¿no? Para los que desean trabajar en procesamiento de imagen. Entonces, ahí hay que buscar, ¿ya? Tener dos opciones. Esta ponencia nos dice, hay que tener dos opciones clarísimas respecto al uso de software. Vamos a explicar aquí en menos de un minuto. En primer lugar, el Python es un programa es un programa libre, el Python, pueden bajarlo desde cualquier parte, pesa más o menos 400 megas, o aún menos todavía, y el Maple es pago, ¿no? MapleSim es pagado, pero si quieren trabajar en investigación o hacer cosas buenas con este programa, entonces se inscriben a la empresa y les manda 3 a 6 meses y de ahí puedes renovar nuevamente el envío del software. Así se está manejando hoy en día, ¿ya? Bien, decimos, tanto los resultados analíticos y gráficos son los mismos con los dos programas, ¿ya? Entonces, al estudiante se le dice, ¿no? Aquí o tienes el que te gusta pagar o tienes el que no te gusta pagar. O sea, no hay que darle motivo para decir, no, ya me voy. No, ese es pagado. No, eso pesa mucho, ¿no? Etcétera. Bien, esa es la bibliografía. Vamos a ver entonces un ratito. Vamos a entrar al programa. ¿Cómo esto era por ahí? Ya, un momentito para compartirles otras aplicaciones, porque todavía nos queda tiempito. A ver, vamos a ver. Maple, sí. Ahí está. Ya está.
No sé si notan mi pantalla. Este es el programa MapleSim. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Entonces, miren, ve, aquí lo tenemos. Aquí está el en vivo. Aquí estamos transmitiendo en vivo. Aquí está para el caso de la fuerza al lado derecho. Vamos a solucionar este problema utilizando el gestor, esta tablita pequeña, masa 5, la masa es 5, coeficiente es 7, el amortiguamiento es 3, el tiempo es 0, la posición es 1 y x' es 1. Entonces, una vez que ya hemos colocado, por ejemplo, esta componente, inclusive tiene con qué unidades va a trabajar, tiene aquí para generalizar y jalarlo al visor de valores en línea. Y tenemos por aquí la fuerza que se le va a aplicar y un probe. Tenemos un probe que va a medir posición, velocidad y aceleración. Entonces ejecutamos y automáticamente nos va a dar los resultados, ¿no? Y al final de cuentas, lo que nos interesa aquí, jóvenes y estimados amigos, es los resultados en la parte visual, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con la solución, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es estable? ¿No es estable? ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Cuál sería el periodo? ¿Se ha perturbado? ¿No se ha perturbado? Etcétera. Eso hace este programa, pero vuelvo a repetir, hay que investigar bastante, ¿ya? Bien, se nota fácil, pero de fondo hay que investigar. Listo, ahora en segundo lugar les voy a mostrar tal vez algo más complejo, pues, ¿no? Por ejemplo, este es del ejemplo que les mostré, al inicio les mostré un ejemplo, ¿ya? Entonces, la estructura que tiene MapleSim, entonces podemos acá y guardar play. Ya está. Ahí tenemos entonces un pequeño ventilador aplicándole la definición, ¿no? Ahí está, podemos un poquito más arriba. Creo que no se está viendo esta ventana. Bueno, listo. Ahora sí nos vamos a pasar a Python, ¿ya? Python. Un ratito, vamos a compartir Python. Esta pestaña creo que es archivos. Aquí creo que está. A ver. Ahí tenemos Python en vivo, ahí está. Ahí está, como les vuelvo a repetir, estoy trabajando con Jupyter Notebook porque es un poquito más, vamos a decir, más elegante en la salida de las ecuaciones. Porque el Spider también, yo trabajo con Spider también, cuando no quiero no lo uso, utilizo Spider, ¿no? Porque podemos poner, por defecto eso está en negro. Ya está. Entonces, miren, aquí está la carga de la librería automáticamente. Declaramos aquí la ecuación. Vamos a cerrar esto para hacerlo de nuevo. Esta ventanita y una ventanita donde está la gráfica. Ya está, entonces ahí está todos los pasos, miren, ve. Como les decía, primero declaramos la ecuación diferencial y luego vamos a declarar la solución a través de ese pequeño comando. Enseguida resolvemos el problema a través de la carga de las condiciones de frontera, condiciones iniciales. Enseguida le damos la orden que solucione, pero a la misma vez lo simplifique. Luego le doy una miradita cómo ha quedado la solución. Enseguida, ya sé que esta es una expresión matemática, voy a sacar el lado derecho de la ecuación. ¿Y para qué y por qué? Para trabajar con el lado derecho a través del comando landfile y enseguida de eso genero de cuánto tiempo voy a querer que grafique esa solución del lado derecho de la solución de la ecuación diferencial y enseguida está la gráfica, ¿no? Este es el pequeño algoritmo, pequeñísimo para graficar, ¿ya? Entonces, vamos acá arriba y ejecutamos.
pasó? ¿Qué pasó? Y ahí entonces estaría, ¿no? Que como está cargándose el Zoom, a ver cómo es esto para arriba, creo que ya. Tenemos que me genere todas las celdas. Ahí ya salió el resultado. Ya no sé si tengan ese mismo resultado, es el mismo resultado que obtuvimos en la presentación. Ya solo que aquí no se puede compartir múltiple pantalla, salvo que sea toda la pantalla. Bien, entonces, y finalmente, a ver, dejamos de presentar un momentito. Ya terminamos, un momentito, ya terminamos. A ver, a ver. Aquí está, creo que esto es. Esto creo que es, a ver, a ver. Sí, ahí está, ¿ya? Entonces, como les decía, esto también es lo último en lo último en programación en componentes. Si ustedes mueven los sliders, por ejemplo, quiero cambiar el valor de 5, mueven a 6. Miren, al mover a 6 cambia todito, cambia el resultado y cambia la gráfica. Ya, ese es producto de la programación. Entonces, si yo quiero que se evalúe en un tiempo que no sea 0, muevo la perilla a 1 y cambia el resultado y cambia la gráfica. Lo mismo será con el valor de beta. Ahí está, cambia todo y también el valor de la constante K. Ya está. Y también puedo generar de otra especie, el FT, puedo cambiar a coseno y va a cambiar todo el asunto. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya hemos pasado por todas las aplicaciones que hemos visto, principalmente en el Maple Sim. ¿Ya? Bien, vamos a compartir entonces. Listo. Entonces, hemos terminado la presentación. En realidad estoy muy agradecido siempre a Dios y a la empresa MapleSoft y al pequeño grupo que estamos trabajando con algunos chicos de la ciudad de Lima. Le hemos llamado el grupo Python Make. Si tuvieran cualquier pregunta o ahí tienen mi correo, gustosamente puedo contestarles cualquier tipo de pregunta. Gracias por el Gracias, momento. Lenin. Muchas gracias. Sí, el doctor Coca dice, con las actuales metodologías de teleclase, se garantiza igualdad de conocimientos teóricos que los antiguos alumnos pre-pandemia. Ya, bien, agradezco por la pregunta y claro, como todo tiene su margen de error, no podemos garantizar de que el alumno esté totalmente concentrado en las sesiones síncronas. Por eso es que se han implementado las grabaciones y entonces podemos darle seguimiento a la enseñanza-aprendizaje a través de las plataformas, ¿no? Dependiendo qué plataforma usen. Eh, puede haber el Moodle, puede haber el Blackboard, etcétera, ¿no? Inclusive el Google Academy, creo que es el Google School, creo que es. Hay que ver allí. Por ejemplo, en la plataforma que yo manejo, monitorea si el alumno ha realizado el despliegue de la barra de herramientas. Ustedes saben que para leer un documento, la barra de herramientas se despliega hacia la parte inferior de la pantalla. Entonces, hay una opción en la cual se activa en la plataforma y se ve, ¿no?, que el alumno está siguiendo. Inclusive, cuántas veces ha visto un video, cuántas veces ha hecho el despliegue de esa página. Entonces, yo pienso que siempre hay error, ¿no? No todos van a aprender, ¿no? Eso es de hecho, inclusive cuando hay la presencialidad, también hay alumnos que no llenan sus vacíos, ¿no?, con respecto al aprendizaje. Pienso que utilizando en la mejor medida, claro que si los alumnos, me toca un grupo que no es ácido, es reácido para utilizar este tipo de tecnología, entonces tengo que cambiar, tengo que migrar a otra cosa, ¿no? De repente a ellos les gusta pizarra con plumón, ya está. Entonces yo como profesional compruebo mis resultados con mis aplicaciones, ¿no?, para de esta manera no tener conflictos con las respuestas con los estudiantes, porque de repente estás en vivo resolviendo
estás resolviendo con tu pizarra y de momento alguien te puede decir, profe, ahí hay un error, hay un error, un error. Entonces, para eso tenemos Oh, a un costadito una pantalla para solucionar el problema. ok, Lenin. Por acá preguntan ¿qué versión del Python recomiendas? El Bueno, creo doctor que, Elmer Yuen pregunta. si no me equivoco, estamos en la 3.8, me parece. Hace poco he descargado, hace 2 o 3 semanas, de anaconda.com, de ahí se descarga la dirección. Estamos trabajando con esa versión 3.8, pero básicamente Python a cada momento se actualiza, se actualiza, se actualiza. Saca nuevos scripts, saca nuevos scripts, saca nuevos comandos. Estamos trabajando con la versión 3.8, me parece. El Maple es la versión 2021 y el Maple Sim estoy con la versión 2019. O sea, no son software antiguos, ¿ya? Para las cosas que hacemos, por ejemplo, una ecuación diferencial, Maple y el resto del programa lo consideran antiguos, ¿no? Porque ahora lo que se está trabajando, así como el profe ha presentado, son la data, se está manejando con datos numéricos bastantes. Entonces ahí se crean nuevos algoritmos en los paquetes que ya conocemos. Ok. Hay otra pregunta del doctor Amador Alejandro. Dice, ¿existe alguna diferencia entre Simulink y el simulador Maple? Bueno, en el Simulink, no, la verdad, solamente lo he visto que ha cargado, un colega cargó, jaló sus componentes. Supongo que debe tener la misma filosofía de arrastrar, insertar en la hoja y luego conectar. Ya, pero como vuelvo a repetir, cada empresa tiene sus métodos, etcétera. Pero hay una cosita que tienen que entender la comunidad que se está dedicando a utilizar esto. Tanto Wolfram Matemática, MATLAB y Maple se basan en Python, ¿ya? Así que aprendan Python bien. Es más, miren, solamente un ejemplo nada más, ¿ya? Para resolver una ecuación diferencial se utiliza el desolve. Este comando ya viene desde Python y se vuelve a repetir en Maple, se vuelve a repetir en el Wolfram y se vuelve a repetir en el MATLAB. Entonces, como es abierto, entonces su kernel, su núcleo, se basa en esta tecnología. Por lo tanto, el software empieza a crecer, le pagan obviamente a los profesionales para que lo hagan crecer. ¿Y cuál es su plataforma? Uno de las bases, uno de los componentes principales es Python. Bien, no sé si habré contestado las preguntas. Hola, hola, ¿me escucho? Gracias, Lenin. Pueden hacer sus preguntas si alguien tiene sus preguntas que hacerlo en este momento. Ok. Muy bien, muy bien. Hay comentarios, ¿no? Pero qué bueno, todos los MLS obviamente se ven ajustar a las necesidades del docente para el control y seguimiento de los alumnos. Y acá había también una pregunta, ¿se puede realizar un modelamiento de ecuaciones diferenciales parciales usando el simulador Maple, dice? Sí, sí, yo hice una ponencia no recuerdo en la UNT, no recuerdo si fue en la Molina, pero sí, hice exclusivamente con el Maple, hice una conferencia, una ponencia sobre ecuaciones diferenciales parciales. Entonces también se puede hacer. La cosa está en que entren a la página maplesoft.com, ahí está todo, todo, todo. Prácticamente le regalan artículos, aplicaciones, libros, y si rellenan un formulario, hasta el software le regalan. Gracias. Gracias, Lenin. Te Gracias, agradezco gracias. por tu conferencia, ¿no? Tu ponencia muy importante ahora es un lenguaje en auge, el Python, ¿no? Con muchas aplicaciones, en realidad excelente, excelente ponencia, también dice Raúl Calero. Ok, bien, entonces Listo, ahora listo. vamos a... Ya está. Gracias, Gracias, Lenin, gracias. Un abrazo a gracias, ok. todos. Saludos, Ok, saludos. igualmente, Chao, Lenin. chao, chao. Gracias, Hasta gracias. luego, Hasta luego, hasta hasta luego. luego.